Hey, bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Banishers y anteriormente llegamos a una zona nueva, a los Arados, donde teníamos que hacer una misión que nos había encargado el gobernador. Caso que esa misión es como que se está alargando, o sea, la llevamos haciendo el capítulo anterior y el anterior, del anterior también. Así que vamos a ver si en este vídeo podemos finalizar esa misión, básicamente porque me genera mucha curiosidad, porque resulta que el hijo del gobernador está como jugueteando con la magia negra, magia oscura, y eso era lo que estaba provocando malas situaciones en el pueblo. Entonces estamos... llega al centro de la cueva. Vale, estamos en esta zona. Ya, vale, estábamos en la hoguera. Tenemos que ir para allá porque veníamos de allí. Cargada siempre, ¿eh? El tintero. Vamos... Ay, iba a hablar Antea, bueno. A ver... Crónicas... Claro, era... Bueno, esta también es de los Arados. Se ve que... Ah, mira, me mola que salga aquí porque cuando fuimos a los Arados teníamos dos opciones. Podíamos... había como dos misiones, ¿vale? Principales. Podíamos ir a una zona del mapa, yo decidir a esta zona, no por nada, o sea... Simplemente no sé, porque me encaminé hacia esa zona y dije, bueno, pues ya hago esta misión, vamos aquí. Entonces aquí te sale la de los Arados y esta me imagino que será el otro camino. Lo que no sé es si al terminar esta seguiremos avanzando en la historia principal o podremos hacer estas dos. Que me parecería brutal si no se pudiera, en plan, que tienes que elegir hacer una. Lo único que nosotros no sabíamos de que iba esta misión, no sé si estaría más chula que esta misión, la que hemos hecho de los Arados, la verdad es que me ha gustado bastante. O sea, cuando... hacemos lo de la misión del zapatero, que se había metido, se había intentado revivir a su esposa y se había metido en su cuerpo su esposa, su hermano, etc. Entonces, este camino, no sé cómo sería el otro, pero este camino me parece guay. Nada, vamos a continuar. Este es el pozo condenado. Ah, vale. Es verdad, estamos debajo del pozo de los Arados. Vale, teníamos que encontrar el foco de la especie de peste o... Es que no es peste realmente, pero bueno. Qué miedo, ¿eh? Cuando habla con esa voz. A ghost left a fragment of their past here. Antea... Es que con Antea cruzo más rápida. A vivid memory mira. from the dead is somewhere near. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stolen. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? Dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. El hijo del gobernador. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Madre mía, con el Antipas este, ¿no? Un juego de Urim y Tumim. Herramientas de adivinación y cleromancia que se creía que revelaban la voluntad de Dios. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? Está asustado, está ocultando pruebas esta, la segunda. Hiding the evidence perhaps of his role in the witch trial. They connected him to the demonology he used hemos to vuelto. reinforce his authority. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, Asco must have feared the suspicious mob. Vale, había retrocedido. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando... De hecho, hay alguna frase que no he podido leer porque ha sido cuando me he dado cuenta de que estaba retrocediendo, ha sido, hostia, no, vamos a volver. Cuando están hablando, como tengo que leer los subtítulos, pues he empezado a caminar para allá y no me daba cuenta de que por ahí era por donde habíamos venido.
Claro, no, porque he ido por aquí, porque se podía cruzar por aquí. Vale. Claro, yo creo que tenemos que ir por aquí. Que no me había fijado en esto. Y claro, es que es un poco difícil a veces estar prestando atención de los subtítulos y del entorno que te rodea. ¿Qué pasa? Combate. Combate aquí, aquí abajo. ¿Eso qué es? Se viene combate. ¿Esto? No se puede bajar por ahí. No hay nada. Buah, ¿estáis preparados? Investiga la fuente. Pues vamos allá. Cargada a tope. Uf. This can't be good. No. ¿La pluma esa? Se viene combate, ¿eh? ¿Hola? Vale. Que estaba viendo que el micrófono estuviera grabando, que no me salía. El gobernador. Bueno, es... No es el gobernador realmente. Eso es una forma. Who are you? If we speak, so you listen? Impudence! Provocation! Read the charges! Let rule in the grave. You have blood on your hands and weakness in your heart. Guilty! Swore to vanquish evil. You conspired. Y lo volvería a hacer por salvar a Antea. Sí. The charges. Cowardice, oath-breaking, deception. No estoy de acuerdo. Valentía por enfrentarse en contra de sus principios. No me acuerdo qué más decía, aparte de cobardía. Que se viene combate tocho, ¿eh? No soy un cazador de... Solo busco la verdad. Venga, esta. I only seek the truth. No puedo leer. No puedo leer, ¿eh? No puedo leer lo que digan si estoy en combate. Me cago en la leche. Es como que explotan. Sombra de red. ¿Sea tan fuerte como yo? Quería disparar en la cabeza. Oye, yo quiero hacer esos ataques, ¿eh? Vale, esa ha sido bien. Sombra de red. ¿Y qué más? Vale, por allí hay otro, ¿eh? Mierda. Espera, vamos a hacer. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Menos mal que no me ha pillado lo rojo, ¿eh? Ya sabemos que lo rojo es mejor no... Mira, ven. Vale. La mierda. ¡Ay! Detrás. Bueno. Buah, es que no me dan tiempo, ¿eh? Vamos a cambiar un momento a Antea. Ay, no, es como que no puedo pegarle bien con Antea, ¿eh? Cuidado. Vamos a salir de lo rojo. No sea cosa que lo explote.
Sombra de res, sigue saliendo por ahí, ¿eh? That shadow's got its strength back. Don't let the ooze Mierda. get back to its shadow. Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo. Vale. La superación era esa. Es que me sale ahí un icono, como que tengo que hacer algo. De saltar, vale. Dale, dale. Ahí. Uf, es que como le tenías que dar desde X punto, me he puesto un poco nerviosa por si se volvía a levantar. Vale, vale, hemos tirado uno, quedan dos, ¿eh? Vamos a pelear ahora con ella. Los fantasmas son peligrosos. Yo nunca quise esto. Vale, está. I never wanted this. I hate the very thing I've become. Ahí hace ella también el esto. Bloody shadow. Once more with feeling. Con él hacemos más daño, ¿eh? This thing is mine. Cuidado, cuidado, cuidado. No me dejan cargar. You won't do that again. ¡Muérete, coño! Vamos a por la sombra, que luego se mete en el cuerpo de ella. Vamos a esperar a que cargue esto. Y hacemos... Vale, no. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Ya la desterramos. Cuidado con la sombra, que no se... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, desterrarla. Qué guapo esto, de luchar contra nuestras formas. Me está gustando, me está gustando. ¡Hala! Chao, chao. ¿Quién vendrá ahora? La magia no es nada malo. Antea murió para ayudarte, esta. ¡Ah, con los dos! Me cago en la leche, sí, hombre. Pues si esto va a ser 2 contra 2, Oh, cuidado, cuidado, esto no vale. Y Antea. Que me ayuda Antea también. Hola, ¿te puedes beber la poción? Gracias. Hay que cargarse uno y luego al otro. Buah, es que no me dejan ni disparar. Mira. I'll take care of this thing. I ought to face myself. Vamos. Come on, man, get yourself together. A ver si nos cargamos primero a Antea, ya que tal. Vale, ha explotado el otro. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Déjame beberme una poción! Sí, la otra. Bébete la otra. Y cambia. ¡No, no, no! ¡Ay, que no tengo lo del... Buah. I'm the one who has to fight them.
Red es más fuerte, ¿eh? ¿Se están curando? Now you sound like my old parish priest. Cuidado. Es que encima están las mierdas estas, ¿sabes? Me da que se están curando, ¿eh? Los veo como con más vida, ¿eh? Let me. Vale, vale, que le han pegado a ella justo cuando estaba... Cuando he cambiado. A mí me da que cada vez tienen más vida, ¿eh? I'll take care of this thing. No, no, cambia, cambia. Sí, hombre, como para preocuparme de... I don't like this at all. Vale, red, los podemos desterrar. Dale, dale, dale. Uf. Estaba pasándolo mal, ¿eh? Mis caras tienen que haber sido un cuadro. Encima lo del mando. Uf. Judgment. The guilty are known. Now justice is ours. Venga, desarte. Desarte. Ya, ya, ya. Fuera. Es que no ha sido un combate justo. Ha sido dos fuertes contra uno. Tendríamos que haber tenido Antea, no ir cambiando, sino Antea, los dos contra dos. Porque es lo más gesto. Pero bueno. Madre mía. Llevar 3 pociones solo es muy poco, ¿eh? Traje. Can we please get out of here? Sí, por favor. Hemos conseguido un montón de cosas, ¿eh? También es verdad que los 2 primeros combates sencillitos y tal, pero el último combate está fuerte, ¿eh? Menos mal que no me había gastado pociones. Tenemos que ver cómo mejorar lo de llevar una poción más. Porque 3 en combates así son muy pocas. That was awful. This trial. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. Me siento impotente, siento el juicio sobre mí. Esta. Feel powerless. I were always one move behind. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. Ay, justo le he dado cuando ya se había quitado. Quería ver lo de... Eso, lo de la infamia esa. A ver. El avatar de una infamia obsesionada por la injusticia del juicio por brujería de Deborah Gomenius. La ignorancia ha provocado esto. La cobardía de Haskell ha provocado esto. Yo diría que la ignorancia. Ignorance caused this. A raging epidemic drove them out of their minds. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. Sí. Vale, gente, me quedo parada cuando están hablando porque es que si estoy avanzando no me pierdo muchas de las cosas que dicen porque no me da tiempo a leer. No veo arriba. Pero ya habíamos desbloqueado eso, o sea que... A ver, a lo mejor hay que... Ah, claro, hay que usarlo desde aquí. Me gustó también la misión que tuvimos que hacer del zapatero. Que fue cuando ya descubrimos lo del hijo del gobernador y tal. That infamy really got to us.
Years of anger coursed through me. Yet now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does. It's over now. We're here. I said something to hurt you. I'm sorry. Ay, qué monos I son. forgive you. And I hope that you forgive me too. How refreshing it is to the soul to be at once. A ver. One thing above all else, my friends, Queremos is true. The wicked explicaciones. are at odds with themselves. Oh, good. His latest sermon. We haven't missed it. Vamos allá. Vale, esos son 4 gatos The Lord's literal. promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet in his name they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So Qué grande. true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Qué gran ironía, ¿eh? Now the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people here. Please, this is not the time. We sí? want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. There's a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? La historia de un hombre, la historia de una mujer. Ahí está. It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. The devil walks among us, they said, and you must save us, or we will find someone who will. This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much worse. Es un cobarde pomposo. No quiero ir a decirle exactamente la dimisión, quiero decirle todas. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. Te crees un gran ocultista. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the Black Spy's tricks. ¿Es un verdadero demonólogo? ¿Te has preguntado qué acecha tras el velo? Esta, me gusta más. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Arrowloo? What gibberish is this? No?
Your good friend Etienne Roulet did not, it seems, deign you worthy of his secrets. Never mind. Vale, esta. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. Vale, vamos a ella. Eres un cobarde pomposo. Sí. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment and a man to enforce it. Of all people, you know this. Sí, pero no lo que tú quieras. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. A lo mejor hay que devolverte a ti a la luz. ¿Estás jugando con magia? ¿Qué quieres realmente? What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Solo quieren mandar. Without me, they're lost. Y estar en el poder. Without them, you would be lost. Exacto. Yes. Maybe I do need them. Very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Yo creo que no. Le podrían nombrar gobernador o gobernadora a alguien mejor que tú, la verdad. ¿Estás jugando con magia? Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. ¿Y eres tú? The poison below the well is no more. No thanks to you. Aha! Poison it was then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, Belladonna? No es veneno literal. Qué tonto es. Betrayal. Truth unspoken. Secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Porque va a confesar algo. ¿Por qué va a confesar algo que no es? Te condeno a bruja. No soy bruja, pues no lo voy a confesar. Es que no. Vale, tenemos la opción de perdonar o sacrificar. Creo que aquí está bastante claro, ya que nosotros hicimos un juramento ante ella, pero no me supone... no me es difícil la decisión, ¿vale? O sea, que no hubiéramos hecho el juramento y me diera igual revivir o no ante ella, creo que lo sacrificaríamos para que pague sus errores y por el bien de esta gente. Merecen un gobernador mejor. Así que... Lo siento, amigo mío. Ha llegado tu hora. Uy, está súper emocionante esto. To stop the madness, but instead you chose Sí. to let it run all the way to its barbaric conclusion. You brought the curse down on New Eden. Then you called we Banishers in to fix your mistake. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth, you master nothing. You're a peacock. All show and no meat. Sí. Juguetea con algo que no conoce, I'm not entonces... here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. No. He deserves blaming. And shame on me if I don't do it. Hell's bells!
Que Antea se merece ver en primera fila. Have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved Si los estabas you? utilizando, hijo mío, los estabas utilizando, no los estabas protegiendo. Lo único que querías era el poder y estar ahí en lo alto. ¿Ves? Nadie te defiende, ni siquiera tu hijo está diciendo, no, por favor, no matéis a mi padre. Que tu hijo está ahí sentado en la última fila. Death to the dead. Débora. Va a poder descansar en paz, ¿ves? Me alegro aún más de la decisión que he tomado viendo esto. This is unfair. Is the evil gone for good? De momento sí. De momento, claro. Then who will protect us? Es que él no os protegía, hijo mío. ¿No lo habéis entendido? No os protegía. Si os estaba utilizando. Muy bien. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, I will protect the people of the Harrows. Or at least, try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. No sigas los pasos de tu padre, ¿eh? Y deja de jugar con la magia negra. Your fee. One of the many debts my father left me. Yo no se las cobraría, sinceramente. No necesito el dinero. O sea, no bueno, yo no lo hago por el dinero. Ya Red, no lo sé. You best put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it? Claro, siguen habiendo ahuyentadores por aquí. I hate this place. Rest up, then please, let's get out of here. Sí. ¿Descansa en el refugio? Pues sí, porque necesitamos recuperarnos un poco, que nos han dejado bastante tocados en el último combate. Había gastado todas las pociones. ¡Ay! Y tenemos también... You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. Disgusted by what we saw down there. By the sins Fairfax Haskell committed in the name of his god. I hope they'll burn in hell. For that I hate myself. Nada puede interponerse entre nosotros. No te pierdas. No. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were my own. I know her rage. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. El pasado es el pasado, convirtiéndote en desterradora. Bueno, pasado. Past is the past. You still get to choose your future. Exacto. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's not just that. I thought I'd healed.
I feel like I've taken 10 steps backwards. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister. Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. ¿Ha sido solo un sueño? ¿Fuiste a buscarla? Did you go looking for her? Was she near him? It's not beyond the realm of possibility. It's so far beyond the realm of possibility you wouldn't believe it. No, she wasn't there. But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Los sueños pueden ser muy reales. La pesadilla quizá esta. The nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. Qué extraño. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. No. Not even death. Exacto. Still angry? Gloriously. Ya no tanto. Mira, hemos desbloqueado una, ¿vale? Porque hemos subido de nivel. Esta es más grande, ¿eh? Golpear a un enemigo con la coleta... No. Cuando Red recibe un golpe, aumenta el daño del siguiente ataque pesado. Los impactos al punto débil con el rifle restauran 15 puntos espirituales. Esa me gusta. El daño provocado por Red aumenta en un 20%, pero el daño... No. Esta. Ponemos esta. Y... Vale, pero en verdad no quería descansar. Quería ver por qué hemos desbloqueado equipación. Mira cómo duerme. Me encanta cuando él duerme y ella está como a su lado, ¿sabes? Porque ella no puede dormir. For years, Kate Newsmith believed she did not measure up to her sister. Now she knows that in her kindness, she is at least her sister's equal. Thick skin has paid for her sins. But what of her sister? What will Kate do now? Her people look to her for their future, their protection, their survival. ¿Por qué hemos soñado con eso? ¿Tendremos que ir al poblado otra vez a hablar con Kate? No creo que quiera vernos, sinceramente. Vale. Y el amuleto... No, esto no me gusta. Vamos bien así. ¿El anillo del destierro? No, vale, eso ya lo habíamos visto. Vale, pues así. Buah, me mola un montón el traje de... El traje de Red, ¿eh? Está chulísimo. El nuevo atuendo. No sé por qué no me deja hacer el viaje rápido. Vale, misión completada, el tintero. Ceridian? Oh. What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? Dolor y rencor. I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Vale, pues tenemos que ir a la isla. Tenemos esto cerrado, habrá que ir a través de la hoguera. Entonces... Ah, directamente. O sea, ha sido sentarme en la hoguera y ya nos hace el viaje rápido. Vale, vale, genial. Genial, genial. Aquí. Can you feel it? No, por aquí. I have goosebumps. The veil is... If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Antea puede atrapar... Ay, 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 esto es nuevo. Centro para... Le puede destruir todas las brinas antes de que se libere el centro para deshacerse de la...
¿Y cómo las destruyo yo? No he entendido muy bien esto, ¿eh? Ah, vale, pegando a eso. Creo que no lo he entendido muy bien. A ver. Vale, ya está, ¿no? Vale. Ya sabemos cómo va esto. Es que no me ha dado tiempo a leerlo, lo estaba leyendo rápido porque sabía que se iba a quitar y no me ha dado tiempo a leerlo mucho. En combate Antea puede atrapar temporalmente a sus enemigos en una red etérea. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! We can get to that ivy from the other side. Vale, desde el otro lado. ¿Esta de aquí? Altar de lo invisible. Que vamos a tener que ir ahí seguramente, ¿eh? Que volver a la cueva. Vale, por aquí. Además es como que... Vale, está ahí la buscadora. ¡Ay, está Siridean también! The Banishers are here. Already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. No suena bien eso, ¿eh? Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Va con un estoque y todo. You're too late, old mosshead, as ever. El reloj. ¿Y este quién es? ¿Es la pregunta? Time for peace. I forgive you, old man. Se ha ido. Pues sigue levantando el candil porque el otro no se ha ido. Sigue ahí. Tendremos que enfrentarnos a él, ¿verdad? Porque ahora mismo se va a apagar eso al morir ella, seguramente. ¿Pero tú quién eres, amigo? A ver, si te sale el nombre. Aul Saúl. Cuidado. ¡Ay, los pájaros!
Vale, vale. Mira, lo podemos... ¡Oh, qué grande Antea, con ese poder nuevo! Cuidado. Ah, mira, podemos hacer esto. Bueno, casi no, pero sí... ¿Dónde, dónde? Ah, arriba. ¡Ay, cuidado, 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 cuidado en esto! Cuidado con esto. Mierda, no me puedo meter ahí. Cuidado. Vale, los pájaros. Hora de cambiar Antea y hacer esto. Porque son varios. Vamos. ¡Ah! Mierda. Bueno, mira. Espera, espera, espera. ¿Dónde está? Allí. No, no. De ahí no podemos darle, No. Vamos a cargar esto. Creo que esto es mejor. ¡Ay, no, no! Lo tengo cargado. Vale. Por favor, cárgate ya. Uf, grande Antea con esto. ¿Qué es ese sonido? Porque me parece como si se recuperara vida. ¡Ay, cuidado! Vale, vale, tenemos esto cargado. Ay, no quería darle a él. Quería darle a él. Vale, que le queda nada, ¿Dónde está? ¿Por qué no le he hecho nada? Uf, grande Antea. Grande Antea, Grande Antea. Con su R2, su poder de estallido. Ay, Siridean. No tuvimos mucho trato con ella, pero bueno. Era agradable. Y nos ayudaba. Old Mosshead is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. Si no hubiera sido por ella, que mandó a la buscadora a buscar a Red, igual Red no estaría aquí. Cuando cayó, cuando la pesadilla le tiró al mar. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Qué lástima. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then.
Mira cómo florecen. Creo que parte de su alma siempre quedará como conectada a este árbol. She took me in when my father... when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Era una madre como para ella. Leave her be. For now. ¡Qué guapo está el traje de Red, por favor! Decidme que no. El viejo musgoso. Y lo de Ariadne, celeridad etérea. Está guapísimo. Y no puedo hablar con ella, aunque me haya dicho que la deje en paz. Bueno, te ofrezco mis condolencias, ¿vale? Si necesitas algo, aquí nos tienes. Descansa en el refugio de la isla. Pues sabéis que llevamos ya una horita. Me imagino que al descansar en el refugio tendremos conversación. Así que con estas preciosas vistas al árbol que ahora alberga parte del espíritu de Siridean. Pobrecita buscadora, no me gusta que esté triste, pero bueno, con estas vistas y con el traje chulísimo de Red, despedimos este capítulo. Se ha hecho un poquito más largo de lo que quería, pero sí que es verdad que, bueno, la misión esta de los arados me ha gustado mucho. Bueno, han sido como varias misioncillas, pero la misión general de los arados me ha gustado mucho. Y me ha gustado este momento también. Creo, no lo sé, puede ser que estemos cerca del final. O sea, que yo creo que aún quedará juego, pero ya estamos más cerca de... O sea, diría yo, me ha dado la sensación por la conversación con Siridean de que estamos ya más cerca del final, ¿sabes? Más cerca de enfrentarnos a la pesadilla que mató a Antea. Ay, me molaría revivir a Antea un montón. Espero que sí. Y bueno, espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.